Soy Esther, y durante mucho tiempo, la frase que me definía era, esta me enorgullecía de ser la mujer que más despotricaba contra la Virgen de Guadalupe en toda la ciudad. Me encogía de hombros ante quien dijera lo contrario. Siempre me iba como una mujer de carácter, de esas que no tienen miedo de decir lo que piensan. Soy pastora, lidero una iglesia pequeña, en el interior de ese, Paulo a mi fe, era inquebrantable, y mi compromiso con la verdad, tal como yo la entendía, era absoluto. Nunca acepté lo que, para mí, se apartaba de los preceptos bíblicos. Siempre dejé claro que la fe verdadera, la única que importa, reside en Jesús. Y punto. Para mí, cualquier vestigio de imagen, oración a santos, o esas fiestas patronales, no era más que pura distracción, anartelugio, del diablo. En mi mente, era idolatría, era dar poder a quien no lo merecía. Y esa convicción venía de una herida profunda, que yo llevaba en silencio. Mi marido, católico fervoroso, había muerto después de pedir un milagro a la Virgen de Guadalupe, que nunca llegó. Aquel dolor, la decepción, se transformó en rabia, en una cruzada personal contra lo que yo consideraba la falsa fe. Denigrar a la Virgen de Guadalupe era, entonces, mi manera de mostrar a todos que el único camino correcto era seguir a Cristo, sin esas tonterías de iglesia llena de imágenes y rituales. En el púlpito yo era incisiva. Mis sermones sobre el tema eran siempre firmes. Yo advertía que quien creía en aquello se estaba desviando de la palabra de Dios, que lo que salvaba era Jesús y nada más. Muchos me respetaban por esa valentía. Al fin y al cabo, nadie allí osaba enfrentar la fe centenaria de la ciudad como yo. Pero también había quienes me miraban con recelo, especialmente los católicos, que no soportaban mi forma agresiva de criticar su devoción. Yo sabía que causaba revuelo, pero creía que era mi deber. Y eso me daba una sensación de poder. Me sentía fuerte, invencible, dueña de la verdad. La vida en la ciudad pequeña no era fácil. Viuda desde hacía años, vivía sola en una casa sencilla, con pocos amigos en la iglesia. Mi fe era mi escudo, mi armadura. En cada culto de Sahagaba Todú hablaba de los pecados, de la falsedad de las imágenes, del peligro de entregarse a supersticiones, y en las reuniones en la plaza, cuando conversaba con la gente, no perdía la oportunidad de ridiculizar las fiestas de la Virgen de Guadalupe, que para mí eran solo un desperdicio de tiempo y dinero. Decían que era una locura creer en milagros, que aquello era cosa de gente débil e ignorante. Yo me sentía acertada, superior, quizás, por dentro, solo estuviera intentando esconder una soledad inmensa, porque por fuera, yo era dura, áspera, y no permitía que nadie se acercara. Esa arrogancia era mi escudo contra el miedo, la tristeza, y todo lo que no conseguía controlar. La fe que yo predicaba era mi baluarte, pero también mi prisión. En la iglesia mi voz no aceptaba cuestionamiento. Recuerdo las veces en que la gente llegaba con historias de milagros de la Virgen de Guadalupe, diciendo que ella había salvado a alguien, curado una enfermedad o ayudado en la siembra. Mi respuesta era siempre la misma: ilusión, cosa del diablo para engañar. A decir que esas imágenes no eran más que trozos de madera, y que solo Jesús tenía poder para cambiar vidas. Muchos se quedaban en silencio, pero yo veía en sus ojos la decepción, y, a veces, incluso la rabia no me importaba. En mi cabeza no había espacio para dudas. Todo era blanco o negro. O estabas con Dios, o contra Él, adorando imágenes y santos. Ni quien caía en eso era demasiado débil para entender la verdad. Esto me daba una sensación de control, de certeza, aunque, en el fondo, sentía un vacío que no sabía explicar. Mi rutina era siempre la misma. Me levantaba temprano, hacía mis oraciones y preparaba el culto. Por la tarde, visitaba a los fieles, daba consejos y reprendía a los que, a mi parecer, estaban vacilando. Al final del día volvía a casa y rezaba a solas,
pidiendo fuerzas para continuar la misión de salvar almas, de librar a la gente de la falsa fe que veía por todas partes. Para mí, la Virgen de Guadalupe era el símbolo de lo que más despreciaba. Era en engago, una distracción que apartaba a las personas del camino correcto. En la ciudad, casi todos tenían alguna imagen de ella en casa, en las tiendas, en las plazas. Para mí, aquello era pecado, idolatría disfrazada de fe. Yo decía que esas imágenes no eran más que madera pintada, sin poder alguno, y que la gente en mis palabras se afilaban cada vez más. Recuerdo claramente una tarde, después de un culto, especialmente vehemente contra la idolatría, cuando encontré a doña Lucía, una beata, anciana, con el rostro surcado por la bondad, llevando un rosario. Ella representaba todo lo que yo combatía. Sin contenerme, le espeté en doña Lucía: ¿por qué insiste usted en adorar trozos de madera? La salvación está en Cristo, no en imágenes muertas. Su sonrisa se marchitó, y sus ojos, antes tan serenos, se llenaron de una profunda tristeza. Solo murmuró que Dios la ilumine, hija mía, y se alejó. Aquella mirada de doña Lucía me persiguió por días, pero yo la apartaba, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Con el tiempo, la muralla que construía a mi alrededor se volvió infranqueable. Mi fibra se convirtió en aislamiento. La gente, antes quizás temerosa o respetuosa, empezó a evitarme. La soledad, que intentaba esconder con arrogancia, se hizo visible. Una vez, en el mercado, intenté comprar pan guay. La panadera, que antes me saludaba, fingió no verme, atendiendo a todos antes que a mí. En otra ocasión, un niño, que antes sonreía al verme, se aferró a la falda de su madre y corrió, asustado. Yo veía el miedo en sus ojos. Ese era el muro que yo había levantado. La vida siguió su curso, hasta el día en que todo cambió. Una noche, volviendo a casa, un accidente de coche me dejó gravemente herida. Desperté en el hospital, el dolor latiendo en cada nervio, y el recuerdo de algo que no lograba explicar. Una visión, un destello, un rostro. No, imposible. Mi mente, entrenada para la lógica y la negación, intentaba atribuir aquello a la fiebre, al trauma. Fue un delirio, me decía a mí misma, cerrando los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen. Era la Virgen de Guadalupe, con una mirada que no era de condena, sino de una profunda compasión. Los días en el hospital fueron una batalla interna. Luchaba contra mi propia mente. ¿Cómo Esther, la pastora que combatía la idolatría, pudo haber visto aquello? Lo negaba, lo racionalizaba, pero la imagen volvía. Durante semanas, la duda, lea la Biblia, buscaba justificaciones, pero la paz no llegaba. La aceptación fue un proceso lento, doloroso, con noches en vela, y muchas lágrimas silenciosas. Pero, gradualmente, la resistencia se deshizo, y la verdad se impuso. Mi conversión no fue un rayo, sino un amanecer pausado, con cada rayo de luz, disipando una sombra antigua. Cuando finalmente me dieron el alta, ya no era la misma Esther. Estaba transformada, pero el camino de la humildad aún era largo. El primer paso fue el más difícil. En vez de predicar en contra, empecé a ayudar a organizar la próxima fiesta de la Virgen de Guadalupe en la ciudad. Aquella misma fiesta que tanto había criticado, ahora veía las calles adornadas, la gente unida, y sentí algo que nunca había sentido: pertenencia. Pero el punto culminante de mi viaje fue en una misa, en la iglesia católica local. Con el corazón latiéndome fuerte, subí al púlpito, me arrodillé ante todos, y busqué a doña Lucía. Allí estaba ella, en el banco de adelante, con los ojos muy abiertos de sorpresa, con la voz quebrada pero firme. Le pedí perdón públicamente a ella, y a todos los que había herido con mis palabras y mi arrogancia. Las lágrimas corrían por mi rostro, y vi las lágrimas en los ojos de doña Lucía. Ella se acercó, me abrazó con la ternura de una madre, y murmuró: en Dios la bendiga, hija mía. Siempre supe que había bondad en tu corazón. Ese abrazo, ese perdón, fue el milagro que nunca supe que necesitaba. Y allí delante de todos, la pastora Esther, la que hablaba mal de la Virgen de Guadalupe,
encontró la verdadera fe en la humildad y en el amor al prójimo. Yo, Esther, siempre creí que la gente necesitaba abrir los ojos. No era solo una cuestión de fe. Era una herida profunda después de que mi marido católico de cuna falleció pidiendo un milagro a la Virgen de Guadalupe que nunca llegó. Mi fe se endureció. Aquello me marcó. Para mí, la Virgen de Guadalupe se convirtió en el símbolo de una promesa vacía, de una distracción peligrosa. No podía entender cómo alguien podía aferrarse a una imagen, en lugar de buscar a Jesús directamente. Vea aquello como una debilidad flagrante, una ignorancia que para mí necesitaba ser combatida. Mucha gente incluso intentaba acercarse, pero yo no daba pie. Mi postura era inflexible, convencida de que solo mi manera dura llevaría a la gente a la verdadera luz. Fue así como, en nuestro pueblito, donde la fe es el pilar de todo, y la mayoría nació y creció en la devoción a la Virgen de Guadalupe, comencé mi cruzada. Para ellos, era madre protectora, un consuelo que llevaban en el pecho. Para mí, Esther era solo un error, una ilusión peligrosa, y me encargaba de dejarlo claro. Mi voz, antes, una predicación, se convirtió en un trueno contra la devoción, que inundaba cada rincón. No me importaba si alguien se ofendía. Los católicos intentaban esquivarme, evitar la confrontación en la calle, en el mercado, en la propia iglesia. Respetaban mi espacio, al fin y al cabo yo era la pastora del pueblo, pero la provocación venía de mí. Recuerdo bien a doña Lucía, una señora beata de ojos bondadosos, que siempre llevaba un rosario. Un día, comentó, con la ingenuidad de quien solo quería compartir la fe, sobre un milagro atribuido a la Virgen. Mi respuesta fue un golpe. Con una sonrisa irónica, le dije que aquello era una invención, un cuento de hadas, que la única salvación venía de Jesús, y no de imágenes de madera. Dejé claro que era pura tontería, pura patraña, cosa de quien huía de la responsabilidad, de la propia vida, aferrándose a la superstición. Esa mirada de dolor en sus ojos, la ignoré. Para mí, era la verdad que necesitaba ser dicha. Con el tiempo, la situación se puso tensa. Algunas personas me consideraban intolerante, excesivamente dura. Oía susurros: Dan, está exagerando, su forma de ser es cruel. Llegaron a susurrar que debía tener cuidado con lo que deseara, que la vida sorprende, que el orgullo tumba hasta al más fuerte, pero yo no me inmutaba. Veía aquello como un intento de callarme, de sofocar la verdad que predicaba, y respondía con aún más desprecio, mostrando que nadie me intimidaría. En el grupo de mujeres de la iglesia, oí que algunas oraban secretamente por mí, temiendo que mi arrogancia me pusiera en peligro. Sabía que mi manera no agradaba, pero cambiar no era una opción. En mi cabeza, ser firme y leal a la verdad era más crucial que agradar a quien fuera. Me veía como una centinela de la fe, la única en enfrentar la falsa creencia que, en mi opinión, dominaba el pueblo. El ambiente de tensión era palpable. La comunidad, antes tan unida, empezó a resquebrajarse. Antiguos feligreses de mi iglesia se alejaron, por miedo a más crítica. Otros, sin decir una palabra, simplemente me dieron la espalda. La soledad empezó a rodearme. Recuerdo un día, en el mercado, intentando comprar pan, la dependienta, que antes me saludaba con una sonrisa, bajó los ojos y me ignoró, atendiendo a todos, menos a mí. O, peor aún, ver a un niño que antes venía corriendo a abrazarme, ahora esconderse detrás de su madre, al verme, con los ojos llenos de miedo. Sentía que estaba construyendo un muro cada vez más grande entre mí y la gente, pero aún así, no me importaba. Creía que la verdad necesitaba ser dicha, costara lo que costara. En casa, un peso extraño oprimía mi pecho, pero yo lo apartaba. Mi fe, esa fe inquebrantable, era mi único refugio. Siempre me vi fuerte, pero, en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que toda aquella aspereza era una armadura, un escudo para esconder la soledad y las dudas que, como malas hierbas, crecían dentro de mí, y que me negaba a enfrentar. Era más fácil atacar que escuchar, más simple criticar que aceptar que existían otros caminos. Y así, yo seguía predicando, con la misma vehemencia en los cultos,
en las reuniones, en la plaza. Llegaba a decir que la Virgen de Guadalupe era solo una imagen inerte, incapaz de cualquier cosa, que la gente necesitaba abandonar esas historias de milagros y aferrarse solo a la Biblia, a la palabra pura. Insistía en que aquella gente necesitaba, de una vez por todas, abrir los ojos y dejar de engañarse. Soy Esther, y la rabia que me consumía no estaba vacía. Tenía un nombre, un dolor. Era la herida abierta de la promesa incumplida, del milagro que mi marido católico imploró a la Virgen de Guadalupe antes de partir y que nunca llegó. Aquella ausencia de respuesta transformó mi dolor en una cruzada particular contra lo que yo llamaba idolatría. Aún viendo el distanciamiento de la gente, yo seguía, había un fuego dentro de mí que no podía apagar. La ciudad, entonces, parecía dividirse en dos mundos que no se entendían. Por un lado, yo, Esther, con mi fe dura, inquebrantable, blindada por el dolor y por la certeza de una verdad única. Por el otro, los fieles católicos, devotos de la Virgen de Guadalupe, buscando en su fe el consuelo y los milagros que yo negaba. Entre ellos una figura destacaba a doña Lucía, una beata, anciana, de mirada serena y bondad infinita. Para mí, ella era el espejo de la fe ciega que yo tanto combatía, la representación viva de la idolatría que me atormentaba desde la pérdida de mi marido. Esa división crecía, y nadie parecía dispuesto a ceder. Yo, en medio de esto, me sentía cada vez más sola, pero también más segura de lo que creía. La soledad no era solo una sombra, era un muro que crecía a mi alrededor. Recuerdo un día, en la tiendita de la esquina, fui a comprar pan. La dependienta, que antes me recibía con una sonrisa guiero el rostro, nadie me miraba a los ojos. Los niños que antes venían corriendo a saludarme, ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres, con un miedo que me dolía, pero que yo insistía en ignorar. Me convertí en una isla en medio de mi propia gente. De vez en cuando, me llegaban algunos avisos velados. La gente decía que debía tener cuidado con el camino que estaba recorriendo, que mi arrogancia podía costarme caro. Pero yo respondía mentalmente, firme, que no tenía miedo, Dios estaba conmigo. No iba a doblegarme ante aquella idolatría que tanto combatía. Creía que mi misión era arrancar esas mentiras de en medio de la gente, y nada más. La tensión, aunque no fuera explícita, crecía día tras día. Yo sabía que estaba metiéndome con cosas grandes, pero no me importaba. Creía que si Dios estaba de mi lado, nadie podría derribarme. En el fondo, una parte de mí sentía que estaba rodeada, que al mundo a mi alrededor no le gustaba lo que yo decía, pero yo creía que eso era lo que me hacía diferente, fuerte y elegida. Creía que la verdad que predicaba me protegería de cualquier cosa, incluso de las consecuencias de mis propios actos. Vivía de orgullo, creyendo que era inquebrantable. Mientras yo seguía firme, la gente oraba en secreto, unos por la paz en la ciudad, otros pidiendo protección para mí, la pastora, que solo sabía señalar con el dedo y juzgar. Nadie lo sabía, pero aquel silencio y aquellas oraciones serían lo que me salvarían cuando llegara mi hora. Aquel día ya había amanecido con un ambiente pesado. La lluvia caía fuerte desde temprano, dejando todo mojado, resbaladizo. La iglesia estaba llena, más de lo habitual, quizás por ser fin de semana, y la gente buscar consuelo. Yo, como siempre, cumplí con mi papel. Prediqué con toda la fuerza, alzando la voz contra todo lo que creía erróneo, especialmente contra la fe de la gente en la Virgen de Guadalupe. Hablé con dureza, demostré que quienes creían en esas cosas estaban atrapados en la mentira, que solo Jesús era la verdad, que el resto era engaño. Sabía que mis ojos se encontrarían con los de doña Lucía, sentada en la primera fila, pero la convicción me cegaba al dolor que infligía. Salí de allí con la sensación de misión cumplida, aún sabiendo que iba a herir a mucha gente. Para mí, aquello era necesario. Cuando el culto terminó, decidí volver a casa sola. No quería compañía ese día. Tomé el camino de tierra, que atravesaba un bosque cerca de la ciudad.
un sendero que conocía bien, pero que en días de lluvia podía convertirse en una trampa. La lluvia dejaba el suelo resbaladizo, las hojas mojadas y los baches más peligrosos. Aún así, prefería ese camino. Era más rápido y evitaba pasar por el centro de la ciudad, donde podían estar las personas que discrepaban de mí. Prefería arriesgarme en el sendero traicionero antes que cruzarme con la mirada de reprobación de aquellos a quienes había herido. Era un orgullo ciego, una trampa que yo misma me tendía. Justo al comienzo del sendero, sentí que la lluvia había empeorado. El barro ya estaba resbaladizo, y las hojas esparcidas por el suelo escondían los agujeros que la lluvia había excavado. Aún así, caminaba rápido, con los ojos fijos en el camino, sin miedo. Conocía ese camino como la palma de mi mano. Pero lo que no sabía era que ese día sería diferente a todos los demás. A mitad del camino, cerca de un barranco que caía a gran profundidad, el suelo mojado, traicionero, no me perdonó. En un instante, perdí el control, resbalé, perdí el equilibrio, y no pude sostenerme. La caída fue brutal. Me golpeé la cabeza contra una piedra grande que estaba cerca del barranco, y sentí un dolor fuerte, punzante, que me hizo perder el conocimiento, casi al instante. Cuando intenté levantarme, el mundo giraba demasiado. Los dolores eran tantos que apenas podía respirar. Intenté gritar, pero mi voz salió débil, casi un susurro, que nadie podía oír. Estaba sola, herida, y la lluvia seguía cayendo sin parar. El frío comenzó a invadir mi cuerpo, mezclado con el miedo que crecía dentro de mí. Alley, Ennis, barranco húmedo y sombrío. Yo, Esther, estaba sola, completamente. Nadie cerca, solo la densa vegetación que parecía devorarme, sus ramas, como dedos que cerraban los ojos ante mi sufrimiento. La desesperación helada comenzó a invadirme, una certeza punzante de que, si me quedaba allí, la muerte vendría a buscarme. Las horas se arrastraban, mi mente, turbia por el dolor, apenas podía procesar. La cabeza me latía, el cuerpo entero, en llamas de dolor y frío, una tortura sin fin. Mis manos temblaban incontrolablemente, el corazón se me disparaba en el pecho, y sentía la vida escurrirse lentamente, gota a gota. En aquel abismo de soledad y dolor, mi mente, terca, comenzó Eyre, una película cruel de todo lo que yo, Esther, había construido, las palabras hirientes que lancé, la intolerancia que llevaba como un escudo, yo, la pastora que juzgaba, la voz que condenaba, y cada instante en que ridiculicé la fe ajena, cada vez que me burlaba de la devoción a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Recordé a mi marido, católico, arrodillado ante ella, implorando un milagro que nunca llegó. Él se fue, y con él, la semilla de mi ira, mi herida personal contra la idolatría, creció y se convirtió en un monstruo. Y entonces, un flash a la mirada de doña Lucía, aquella beata anciana, tan bondadosa, a quien humillé públicamente, usando mi púlpito para desdeñar su fe sencilla. La vergüenza me quemaba a Anne, y no era solo ella. Recordé el mercado en Daya Diesos, intenté comprar pan y la vendedora, que antes me saludaba, me volvió la espalda. Vi a un niño, que solía saludarme, correr a la falda de su madre, con miedo. Había levantado un muro de orgullo y juicio, y ahora estaba atrapada dentro de él. Allí, sin nadie que me oyera, sentí algo que nunca había osado admitir, en el arrepentimiento, no solo de las palabras, sino de las actitudes, de la arrogancia, de la dureza pétrea de mi corazón. Mis ojos se humedecían a pesar de la lluvia, y me encontré deseando poder volver atrás, cambiarlo todo, ser diferente. Pero la vida no ofrece segundas oportunidades así. Yo sabía que mi tiempo se agotaba, que la muerte se acercaba para llevarme allí mismo, en aquel barranco. El miedo a partir sola, en aquel bosque hostil, me oprimía el pecho. Pensé en todo lo que había dejado atrás, la iglesia que lideraba, las personas que juzgaba, la soledad que me empeñaba en mantener por pura soberbia. Era un nudo tan apretado en la garganta, que el aire parecía no llegarme. Y allí, en aquel silencio pesado, roto solo por el sonido de la lluvia y el susurro del viento entre los árboles, me pregunté si alguien, en algún lugar, estaba rezando por mí. Si alguien, siquiera,
me echaría de menos. Mi cuerpo dolía demasiado como para cualquier intento de movimiento. La cabeza me palpitaba como si fuera a explotar. Manos frías, temblorosas, el mundo se oscurecía poco a poco. El pavor a la muerte, mezclado con el arrepentimiento, me forzó a encarar a Dios de un modo que jamás había osado. Yo, la pastora Esther, siempre prediqué que Jesús era el único camino, pero, allí, al borde del abismo, percibí que nunca había sentido la necesidad real de él a mi fe, aquella que tanto ostentaba, parecía ahora pequeña, demasiado frágil para sostenerme. El silencio del bosque era casi una sentencia. Sentía la muerte acercarse, lenta, inexorable, succionando mi fuerza, arrastrándome lejos de la vida. Y, aún así, el orgullo persistía, una terquedad ciega que me impedía aceptar cualquier cosa que mi mente estrecha no pudiera comprender. La verdad, sin embargo, era innegable en aquel instante. Yo necesitaba algo más grande que mi propia arrogancia, de una fuerza que jamás imaginaría implorar. Mientras luchaba para no permitir que la vida escapara, pensamientos caóticos se atropellaban en mi cabeza. Imágenes de la iglesia vacía, de las miradas de reprobación, de los rostros de aquellos a quienes había herido. Era como si mi vida entera se desplegara, mostrándome las amargas consecuencias de mis elecciones. El dolor y la desesperación no dejaban espacio para la huida. Durante minutos que se extendieron en eternidades, permanecí allí, casi sin fuerzas, sin saber si lograría resistir. Y en ese punto de quiebre, el miedo se mezcló con una profunda sed de redención, un deseo ardiente de cambiar, de implorar perdón, aún sin saber a quién. La muerte parecía inminente, pero yo no quería partir así, con el corazón cargado de rencor y orgullo. Fue en esa desesperación que una semilla de esperanza comenzó a brotar en mi pecho, aunque no supiera su origen. Sentía una presencia, una voluntad de vivir, que me tiraba lejos de la oscuridad. Poco sabía yo que esa esperanza venía, justamente, de aquello que más rechazaba, y que aquella caída, aquel accidente terrible, sería el comienzo de una transformación que jamás osaría soñar. Pero en aquel barranco, sola, herida y casi sin fuerzas, solo me quedaba esperar que alguien me encontrara, o que el miedo a la muerte fuera solo el paso hacia algo más grande. La única certeza era que, después de aquel día, nada volvería a ser como antes. Mi vida era un templo construido sobre certezas inquebrantables, un altar erigido contra lo que yo, pastora Esther, llamaba ilusión. Mi púlpito era un faro de condena, apuntando a todo lo que no encajaba en mi verdad. Mi marido, un católico devoto, había partido demasiado pronto. Partió tras una súplica desesperada a la Virgen de Guadalupe, un milagro que jamás llegó. Aquella pérdida, y la ausencia de la respuesta divina, transformaron mi fe en una armadura de ira contra lo que yo llamaba idolatría. En mi cruzada, no escatimé a nadie. Recuerdo con vergüenza a doña Lucía, una beata anciana, de corazón tan puro, que era la propia personificación de la fe católica en nuestra ciudad. La humillé públicamente, usando el púlpito para desdeñar su devoción, sus imágenes, su Virgen de Guadalupe. Creía que estaba protegiendo almas, pero en realidad estaba construyendo un muro de intolerancia a mi alrededor. Why abismo de certezas, donde el accidente me arrojó. El dolor me desgarraba el cuerpo, la vida se me escapaba entre los dedos. Tendida allí, en medio del bosque, con el cuerpo maltrecho, casi sin fuerzas para luchar, la cabeza me palpitaba sin tregua. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía nublado. El frío parecía querer calarse hasta los huesos, congelar. Fibra. La desesperación era un animal salvaje en mis pensamientos. Sentía que la muerte se acercaba, silenciosa e inevitable, lista para llevarme de allí. Fue entonces cuando, en medio de aquel silencio ensordecedor, mis ojos se abrieron. Y allí, ante mí, como si hubiera surgido de la nada, estaba ella, una figura, una mujer vestida de azul y blanco, con un manto que parecía tejer luz, una corona dorada sobre su cabeza, y una sonrisa serena
que irradiaba una calma jamás sentida. Sus ojos profundos y llenos de amor y compasión me miraban fijamente. Pensé que era un delirio, Pence and fever, en un último suspiro de la mente, al borde de la muerte. Pero ella estaba allí, clara, real, mirándome con una ternura que parecía atravesar el alma. Nunca había visto nada igual, y una mezcla de miedo y esperanza se apoderó de mi corazón. Aquella mujer de azul y blanco no era una persona común. Sentía una presencia fuerte, pero a la vez suave, que me hizo sentir segura por primera vez. En mucho tiempo me habló, pero no con palabras que yo pudiera repetir. Al menos, no de la forma común. Era una voz dulce, serena, firme, que hablaba directo a mi corazón. Dijo que había venido para salvar mi vida, para mostrarme el camino verdadero, el camino del amor, de la fe genuina, de la humildad que tanto necesitaba. Sentía que aquellas palabras penetraban en mí, como si estuviera limpiando cada parte de mi ser. De repente, mi cuerpo empezó a calentarse, el dolor que antes era insoportable empezó a disminuir, como si una luz estuviera iluminando cada herida, cada golpe. La respiración, que estaba pesada y difícil, se volvió más ligera, y un sentimiento de paz abrumador invadió mi corazón. Nunca había conocido nada parecido. Era una paz tan grande, tan profunda, que parecía capaz de sanar todo lo que estaba mal dentro de mí. En aquel instante, algo dentro de mí se rompió. Toda aquella armadura de orgullo, toda aquella intolerancia que yo llevaba como una coraza, se desmoronó. Empecé a llorar lágrimas que no eran solo de dolor, sino de alivio, de perdón, de un arrepentimiento profundo. Me di cuenta de que había vivido muchos años equivocada, cerrada, juzgando a los demás, sin entender, y allí, en aquel bosque, ante la Virgen de Guadalupe, pedí perdón por todo lo que había hecho, por todo el orgullo que me cegaba, por toda la dureza de mi corazón. Acepté por primera vez entregarme a la gracia que se me ofrecía. No era solo una petición vacía, era un compromiso verdadero, de cambiar, de abrir mi corazón a algo más grande que yo misma. No sabía cómo, pero sentía que necesitaba creer, que necesitaba confiar en aquella presencia que estaba allí, cuidando de mí, salvándome. Antes de que pudiera pensar en algo más, la figura comenzó a desaparecer, como si estuviera volviendo a donde vino, dejando atrás una luz suave que aún iluminaba el lugar donde yo estaba. Mi conciencia se fue apagando lentamente, y me entregué al sueño, llevando conmigo la imagen de aquella mujer de azul y blanco, la sonrisa serena, la corona brillante, y la certeza de que algo había cambiado para siempre dentro de mí. Desperté en el hospital, la cabeza aún me palpitaba, el cuerpo era dolorido. La imagen de la mujer de azul y blanco era demasiado vívida. Fue fiebre, murmuraba, el trauma, una alucinación. Intenté convencerme de que era solo un delirio de mi cuerpo maltrecho, una fantasía de la mente al borde de la muerte. Pero la paz que sentí, el amor en sus ojos en aquello, era real. Día tras día, luché contra el recuerdo, contra la verdad que ella traía. Mi mente, acostumbrada a la rigidez, intentaba levantar barreras, pero mi corazón, ahora vulnerable, ya lo sabía. Era una batalla interna, lenta y dolorosa, hasta que no pude negarlo más. Mientras me recuperaba lentamente, el silencio a mi alrededor era abrumador. No eran solo las paredes del hospital, era el vacío. Recuerdo, ya en casa, un día que intenté comprar pan en el mercado, la gente me veía, susurraba y desviaba la mirada. La dependienta tardó en atenderme, casi me ignoró. Vi a una niña que antes venía corriendo a abrazarme, encogerse detrás de su madre y señalarme con miedo. Aquel muro de soledad que yo misma había construido con mi intolerancia, ahora era mi prisión. Poco a poco, la resistencia cedió. La imagen de la Virgen de Guadalupe, la voz en mi corazón, eran más fuertes que mi negación. La dura coraza que había cultivado empezó a desmoronarse, revelando una herida profunda, pero también la semilla de una nueva fe. Era un renacimiento lento, doloroso, pero genuino. Entendí que la Virgen de Guadalupe no le falló a mi marido. Yo fallé al entender
el amor que ella representaba, pero mi conversión no podía ser solo en privado, necesitaba ir más allá. La ciudad se preparaba para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la misma que yo tanto critiqué, que tanto usé como arma. Y fui yo, la pastora Esther, quien se ofreció para ayudar en la organización. Dejé a un lado el púlpito de mi antigua iglesia para unirme a la comunidad que un día renegué. Y el día de la misa principal, delante de todos, con el corazón abierto y la voz embargada, busqué a doña Lucía. Sostuve sus manos arrugadas y, con lágrimas en los ojos, pedí perdón por cada palabra de desprecio, por cada humillación. La mirada de doña Lucía, llena de una compasión que jamás merecí, fue la propia Virgen de Guadalupe, perdonándome. Allí, en aquel abrazo, mi pasado fue finalmente sanado, y mi vida, antes un templo de certezas vacías, se convirtió en un santuario de amor y humildad. Intenté negarlo, pero aquella mujer de azul y blanco me había salvado, no solo mi maltrecho, sino el alma misma, y en aquel instante, algo profundo empezó a moverse dentro de mí, una metamorfosis que yo, Esther, aún no lograba descifrar, pero que, lo sabía, redefiniría el rumbo de mi vida. Aquella aparición no era solo un milagro, era un llamado, una invitación irrenunciable para que dejara atrás cada dogma, cada rabia que me definía hasta entonces. Era hora de abrirme a una fe verdadera, a la fuerza que tanto necesitaba, pero que, en mi orgullo ciego, siempre rechacé. Estaba herida, sola, con el cuerpo adolorido y el alma hecha pedazos, pero por primera vez sentí una esperanza que no provenía de mí misma. Era la esperanza que solo la gracia de la Virgen de Guadalupe podía ofrecer. Ella había venido a rescatarme, para mostrar que incluso la persona más endurecida puede encontrar el camino de la redención. Yo, la pastora Esther, que había pasado la vida predicando contra la idolatría, especialmente después de que mi amado esposo, Juan, un católico devoto, implorara un milagro a la Virgen de Guadalupe que nunca llegó, viéndolo partir sin la respuesta que tanto deseaba. Aquella herida, aquel dolor profundo, habían moldeado mi furia y mi intolerancia. Recordé el mercado, los puestos llenos, de cómo la gente desviaba la mirada cuando me acercaba, o de aquella niña, que al verme, se aferró a la falda de su madre y corrió, aterrorizada. Había construido un muro, y ahora estaba presa en él, sola, con la soledad resonando en cada rincón de mi existencia. El recuerdo de doña Lucía, aquella anciana tan dulce y beata, a quien humillé públicamente, burlándome de su fe sencilla frente a todos, pesaba como una piedra en mi pecho. Yo, la voz de la verdad, había aplastado la fe de un alma pura. Incluso antes de abrir los ojos de verdad, yo sabía que aquella visita no sería un sueño pasajero. Aquella mujer había dejado una marca indeleble en mí, una que ni el tiempo podría borrar. Esa luz, esa paz, esa presencia envolvente era la promesa de una vida nueva, una vida que nunca creí posible para alguien como yo. No sabía qué vendría después, pero tenía la certeza absoluta de que no podía seguir como antes. Mi fe rígida, mi orgullo intransigente, mi intolerancia corrosiva, todo necesitaba cambiar, y aquella mujer de azul y blanco, con su sonrisa serena y su corona brillante, era la señal inconfundible de que no estaba sola para afrontar ese cambio colosal. A partir de ese momento, incluso en la oscuridad de la inconsciencia, sentía que algo dentro de mí había despertado, algo que crecería y me transformaría, una fuerza que venía del amor puro, de la misericordia que siempre desprecié, de la fe que tanto rechacé. Todavía no sabía el tamaño de la montaña que me esperaba, pero en ese instante en Ija Bosque, con el cuerpo destrozado y el alma deshecha, sabía que había sido salvada, y no por mí misma sino por aquella mujer, que se me apareció, que me amó incondicionalmente, y me llamó a un camino nuevo. Despertar en el hospital fue como nacer de nuevo. El dolor todavía oprimía mi cuerpo, especialmente en la cabeza, pero lo que más me impactó fue una sensación extraña en el pecho, una presencia que no lograba explicar. Era como si aquella mujer de la visión, la figura vestida de azul y blanco que se me apareció en el bosque,
estuviera allí, muy cerca, sosteniendo mi mano invisible, dándome fuerza para seguir adelante. En los primeros momentos mi cabeza estaba confusa, no sabía exactamente dónde estaba, solo el peso de los vendajes, los dolores punzantes y el silencio denso que solo un hospital puede tener. Intenté recordar lo que había sucedido, pero los recuerdos venían poco a poco, como piezas dispersas de un rompecabezas complejo y doloroso de armar. Cuando un médico vino a visitarme, pregunté sobre el accidente. Me informó que había sido grave, que había caído por un barranco golpeándose la cabeza fuertemente, y que si no me hubieran encontrado rápidamente, no estaría allí para contarlo. Aquello me hizo sentir un miedo helado, miedo de haber llegado tan cerca del abismo de la muerte. Pero fue en ese instante cuando las palabras de aquella mujer de la visión comenzaron a resonar con una fuerza avasalladora en mi mente, como si ella me hubiera dicho algo que todavía no lograba comprender totalmente, algo que cambiaría mi vida para siempre. Al principio, intenté racionalizar, era el delirio de la fiebre, el trauma del golpe en la cabeza. No podía ser real. Yo, la pastora Esther, que predicaba contra la idolatría, no podía haber sido salvada por una santa. Mi mente luchaba, resistía con todas sus fuerzas, buscando cualquier explicación lógica para alejar aquella imagen, aquella paz que me invadía y contradecía todo lo que yo creía. Pero la presencia era persistente, la sensación de amor tan real que desarmaba mis defensas. Intenté cerrar los ojos y recordar exactamente lo que ella había dicho, la paz que sentí, el amor que aquella figura transmitía. Era como si mi alma, a pesar de la resistencia, estuviera buscando desesperadamente aquello a lo que aferrarse. Poco tiempo después, un padre de la ciudad vino a visitarme. Llegó con calma, con una sonrisa amable, y se sentó a mi lado para conversar. No sabía bien qué esperar, porque siempre había tenido mi fe cimentada en mi propia iglesia, en la predicación que yo misma impartía. Al principio, la simple presencia de un padre me incomodó, removiendo viejas heridas y prejuicios. Sin embargo, sorprendentemente, me habló de forma sencilla, sin juzgar. Explicó que la Virgen de Guadalupe no era solo una imagen, sino la madre que cuida y protege al pueblo, que intercede ante Jesús por cada uno de nosotros. Habló de historias, de milagros, de fe y amor, y algo, en su manera, en la serenidad de sus palabras, me hizo querer escuchar. Leyó pasajes de la Biblia que yo, en toda mi trayectoria religiosa, nunca me había detenido a considerar bien. Sabía que la travesía sería larga, que tendría que desatar muchos nudos, pedir perdón donde sembré dolor, y quizás, un día, hasta ayudar a erigir los altares que un día critiqué. Mi nombre es Esther. Antes del accidente, era conocida por una rigidez casi implacable. Había una herida antigua en mí, un rencor profundo que moldeaba cada palabra y cada juicio. Mi esposo, un católico devoto, partió temprano, después de una súplica desesperada a la Virgen de Guadalupe por un milagro que nunca llegó. Para mí, aquello selló la idolatría como un engaño cruel, y mi alma se llenó de una amargura que disfrazaba de celo. Mi intolerancia no era solo un pensamiento, era un acto. Recuerdo a doña Lucía, una señora beata de ojos bondadosos, que representaba todo lo que yo despreciaba. En plaza pública, con palabras afiladas, la humillé, creyendo estar defendiendo. No vi el dolor en sus ojos, solo la confirmación de mi propia superioridad. La ciudad, antes, mi escenario, se convirtió en un espejo de mi soledad. Recuerdo intentar comprar pan en el mercado. Las miradas se desviaban, las conversaciones cesaban. Niños, antes sonrientes, corrían en dirección opuesta al verme. El muro que construí me cercaba ahora. Entonces, vino la caída. Desperté en el hospital, la cabeza palpitando, el cuerpo hecho pedazos. La visión de la Virgen de Guadalupe, tan vívida, parecía un delirio febril, una alucinación del trauma. Fue una pesadilla. Intentaba convencerme, solo el efecto de los medicamentos, pero la imagen de ella,
tan real, persistía. Los días se arrastraron en una feroz batalla interna. Mi antiguo orgullo gritaba: «No es real. Tú, Esther, la pastora que combatía la idolatría, no puedes haber sido salvada por una santa». Luchaba contra la verdad que insistía en manifestarse, contra la idea de que la fe que tanto había condenado podría ser mi salvación. Era un choque entre lo que veía y lo que creía ser. La resistencia era inmensa, pero la paz que el sacerdote ofrecía, con sus palabras sobre la humildad, el amor al prójimo, la importancia de una fe que no rechaza, sino que acoge, empezó a infiltrarse por las grietas de mi corazón. Fue diferente a todo lo que había escuchado antes. Era una invitación a abrir mi corazón, a dejar de lado el orgullo que tanto me cegaba. En ese momento, algo dentro de mí empezó a cambiar. Sentía unas ganas enormes de experimentar esa fe que no juzgaba, que no condenaba, que solo acogía y amaba. Fue el sacerdote quien me enseñó a rezar el rosario. Nunca había rezado esa oración antes, y al principio me pareció extraño. Las cuentas deslizándose entre mis dedos, las palabras que repetía despacio, sintiendo cada misterio. Era como si una nueva luz entrara en mi vida. A medida que orizaba, sentía mi corazón abrirse, una paz diferente a la que había sentido antes, una paz que venía de aceptar, de perdonar, de creer que la fe puede ser más que un simple conjunto de reglas. Era un sentimiento que nunca había conocido y que me hacía querer cambiar, querer ser mejor. La certeza de que aquella mujer de la visión, la Virgen de Guadalupe, me había salvado de la muerte y me había mostrado un camino nuevo, me daba fuerzas para continuar. Sabía que necesitaba dejar atrás la intolerancia, el juicio, el rencor. Necesitaba aprender a amar y a respetar la fe del otro, aunque fuera diferente a la mía. Fue un proceso lento, lleno de desafíos. Tuve que esforzarme para entender que la fe no es un campo de batalla, sino un lugar de encuentro. Empecé a asistir a misa, a escuchar los cánticos, a participar en las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Cada paso era una conquista, un renacimiento. Cuando finalmente acepté bautizarme en la Iglesia Católica, sentí una alegría que nunca había experimentado antes. Era como si hubiera salido de la oscuridad a la luz, como si hubiera encontrado un hogar donde podía ser yo misma, sin miedo, sin necesidad de esconder lo que sentía. La fe que siempre prediqué ahora cobraba un nuevo significado, más amplio, más profundo. Cuando regresé a la ciudad, después de lo sucedido, ya no era la misma persona. Mi cuerpo aún llevaba las marcas del accidente, los dolores que el tiempo todavía no había sanado por completo, pero era el corazón lo que más había cambiado. Estaba diferente, y eso era visible para quien me miraba. No era solo la ropa sencilla que vestía, ni el rosario que colgaba de mi cuello, era mi forma de ser, de mirar, de hablar. Antes se me conocía como la pastora rígida, dura, aquella que no aceptaba otra fe que no fuera la suya. Hablaba con firmeza, pero mi voz arrastraba intolerancia, orgullo y juicio. Me sentía segura de mí misma, superior, creía que mi forma era la única correcta, pero ahora era diferente. Mi voz tenía otra emoción, otro peso, la voz de alguien que había vivido la experiencia del milagro, que había sentido el amor de la Virgen de Guadalupe, salvando su vida y su corazón. Empecé a contar mi historia a la gente, a toda la comunidad. Hablaba de lo que había vivido sin esconder nada, sin vergüenza. Contaba cómo mi orgullo me cegaba, cómo mi intolerancia solo me había traído dolor y soledad. Pero contar la historia no bastaba. A la verdadera conversión exigía más. Exigía un acto de humildad tan público como lo había sido mi arrogancia. La fiesta de la Virgen de Guadalupe se acercaba, la misma fiesta que tanto había vilipendiado. Decidí que no solo la apoyaría, sino que ayudaría activamente en la organización. Y el momento más difícil, pero liberador, llegó durante la misa ante la comunidad. Con la voz quebrada, busqué a doña Lucía, con el corazón abierto le pedí. Sus lágrimas, y las mías, lavaron años de amargura. Fue allí, en ese gesto, donde sentí la verdadera gracia. Hoy, mirando hacia atrás, veo cuánto aquella caída, aquel horrible accidente,
fue una bendición disfrazada. Fue el momento en que la gracia entró en mi vida, abriendo los ojos de mi corazón a una verdad más grande de lo que imaginaba. La Virgen de Guadalupe no solo me salvó, sino que me transformó. Ya no soy aquella pastora dura e intolerante. Soy una mujer que aprendió la humildad, que entiende que la fe es camino de amor y respeto, que aprendió que cada persona tiene su forma de buscar a Dios y que nadie debe ser juzgado por ello. Y es con esta fe renovada que sigo viviendo, agradeciendo todos los días por haber sido elegida para conocer el milagro de Guadalupe, para vivir la verdadera conversión. Una conversión que no es solo de palabras, sino de corazón. Mi voz resonaba, pero no era la misma de antes. No era la voz de la pastora Esther, aquella que, durante años, clamó contra lo que llamaba idolatría. Una herida que arrastraba desde la pérdida de mi marido católico. Él se fue demasiado pronto, tras una enfermedad implacable, y en sus últimos suspiros, clamó por un milagro a la Virgen de Guadalupe. El milagro no llegó, y aquella ausencia transformó mi dolor en una rabia ardiente contra todo lo que yo asociaba a su fe, a la Virgen que, para mí, había fallado. Me volví inflexible, implacable, y recuerdo bien cómo humillé a doña Lucía, una beata anciana y bondadosa, públicamente, en la plaza, por su devoción inquebrantable, hasta que llegó el accidente. Recuerdo la desesperación, el dolor punzante, y aquella aparición con una mujer vestida de azul y blanco. La paz que sentí fue abrumadora, un amor que nunca imaginé posible. Pero, al despertar en el hospital, al principio, intenté negarlo. Fue la fiebre, el trauma. Me susurraba a mí misma, intentando racionalizar la visión de la Virgen de Guadalupe, la misma que tanto había blasfemado. La lucha interna era feroz. Mi mente, antes tan cerrada, ahora era un campo de batalla, entre la fe que yo repudiaba y la experiencia que me había marcado. Los días se arrastraban en el lecho. La aceptación llegó a pasos lentos, llena de dudas y resistencia. Aquella pastora rígida que fui, Esther, se negaba a ceder, pero la verdad de aquella aparición era demasiado fuerte para ser ignorada, y con ella llegó la dura realidad del muro que yo había levantado. Me acuerdo de intentar comprar pan en el mercado días después, y la vendedora, antes sonriente, me volvió la cara. Niños que antes me saludaban, ahora corrían a las faldas de sus madres. Al verme, la soledad era un eco amargo de mi intolerancia. Mi discurso ahora no era para convencer a nadie, sino para desvelar una verdad. El cambio es posible. Is possible. Dejar atrás el odio y el juicio. Yo pedía que la gente respetara la fe de los demás, porque la fe verdadera no se construye sobre la intolerancia, sino sobre el amor, la humildad y la entrega. Quería que todos comprendieran que cada uno tiene su propio camino para encontrar a Dios, y que eso debe ser sagrado. Poco a poco, mi relación con la comunidad empezó a sanar. Las miradas, al principio sorprendidas y quizás desconfiadas, revelaban también una esperanza latente. Muchos estaban abiertos a escuchar, a aprender. Esto me dio un nuevo aliento, la fuerza para abrazar esa vida que ni siquiera sabía que me esperaba. Empecé a asistir a misa con regularidad, a participar activamente en las fiestas de la Virgen de Guadalupe, a involucrarme en las actividades de la iglesia que antes tanto combatía. Aquella devoción no era una novedad para mí, pero era algo que había rechazado con vehemencia. Ahora era diferente, era un reencuentro profundo, un descubrimiento de un amor que había negado ciegamente. El rosario que ahora llevaba al cuello no era solo un objeto, era el símbolo vivo de mi nueva fe, de mi verdadera conversión. Por primera vez, sentía que vivía una fe que realmente importaba, una que no juzgaba ni condenaba, sino que acogía y amaba sin reservas. Esto me trajo una paz que nunca antes había conocido, una paz que no dependía de la aprobación ajena, sino que brotaba de dentro, de la certeza de que yo había sido salvada, no solo del accidente, sino del orgullo y la intolerancia que me aprisionaban. Mi vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. La transformación es un camino arduo,
repleto de dudas y desafíos. Pero yo sabía que ya no estaba sola. Tenía una madre, una protectora, que nunca me abandonó y que estuvo conmigo a cada paso. Esa madre era la Virgen de Guadalupe, aquella que se me apareció en aquel bosque, que me señaló un camino nuevo y me dio fuerzas para seguir. Para quien quiera escuchar, siempre digo, a la Virgen de Guadalupe no es solo una imagen, un símbolo. Ella es la madre que cuida, que protege, que jamás abandona a sus hijos, incluso cuando se equivocan, incluso cuando se alejan. Fui elegida para probar esto, para vivir esta experiencia y para mostrar que su amor es más grande que cualquier orgullo o intolerancia. Hoy, mi vida es otra. Estoy marcada por la gratitud, por una fe que me transforma cada nuevo día. Hego Hincapie N. Decir que el milagro que viví no es solo mío. Es una invitación a todos los que anhelan abrir el corazón, a todos los que buscan esperanza y amor. Aprendí que la fe verdadera se teje de entrega, de humildad, y que es capaz de cambiar hasta el corazón más endurecido. La comunidad, que antes me veía como la mujer dura e intolerante, ahora me ve como un ejemplo de transformación, no por mérito mío, sino por el milagro que ocurrió en mi vida, por la misericordia de la Virgen de Guadalupe. Y es esta la historia que quiero legar a las próximas generaciones, para que sepan que nunca es tarde para cambiar, para abrirse al amor y a la fe verdadera. Mi vida hoy es una caminata diaria. Oro, participo, amo y aprendo. Y cada vez que veo la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la iglesia, en el altar, en las casas, siento un cariño especial. Sé que ella es la madre que nunca abandona, que escucha las oraciones y que está siempre lista para ayudar a sus hijos. Por eso, siempre concluyo mi testimonio, afirmando que el mayor milagro que viví no fue solo haber sobrevivido al accidente, fue haber sido salvada de mi propia arrogancia, de mi intolerancia, y haber encontrado un camino de fe que me trajo paz y amor. Para quien cree, la Virgen de Guadalupe es ese camino, esa madre, esa luz que jamás se apaga. Mi acto público de humildad fue la culminación de este viaje. No solo compartí mi testimonio, sino que también ayudé a organizar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la misma que tanto criticaba. Y durante una misa, con el corazón rebosante, le pedí perdón públicamente a doña Lucía. Sus ojos, empañados, y su abrazo cálido fueron la prueba viviente de que el amor, en efecto, es capaz de sanar las heridas más profundas. Y así, con el corazón finalmente pacificado, y el alma en un reposo que parecía inalcanzable, sigo los días de mi nueva vida. Cada paso es un testimonio silencioso del camino que me trajo hasta aquí, del abismo de dolor y rabia que me consumía desde que mi marido partió sin el milagro de la Virgen de Guadalupe que tanto había implorado. Esa herida profunda me cegó, me hizo levantar muros tan altos que hasta los niños huían de mí en el mercado, y me llevó a humillar públicamente la fe que doña Lucía tan dulcemente representaba. Pero fui elegida, sí, no para probar una doctrina, sino la verdad más simple y transformadora, aunque el milagro existe, que la fe verdadera trasciende todo dogma, y que el amor de la Virgen de Guadalupe, aquel que un día renegué con tanta amargura, siempre estuvo allí, esperándome, incluso cuando mi cuerpo luchaba contra la aceptación, cuando mi mente intentaba atribuir a la fiebre la visión de aquella luz. La entrega fue gradual, dolorosa, pero liberadora. Hoy, junto a doña Lucía, cuya bondad me enseñó el verdadero significado del perdón, y con la comunidad que un día me dio la espalda, no solo doy testimonio. Yo vivo la prueba de que la humildad reconstruye puentes, que el perdón, cuando es sincero, es la mayor de las oraciones, y que, sí, el amor de la Virgen de Guadalupe siempre está cerca de nosotros, incluso cuando creemos que estamos solos, o cuando nos negamos a ver.